Déjeme agradecer al doctor Miguel Bárcena, periodista en la vía telefónica, y agradecer su participación en este espacio. Miguel, ¿cómo estás? Pues bien, Enrique, honestamente triste y consternado por la muerte de la reina Isabel II, porque bueno, seguramente ya lo habrán comentado antes, su figura es una figura de gran dimensión en la historia mundial de la segunda mitad del siglo XX y estas dos décadas del siglo XXI, pues por todos los acontecimientos que le tocó vivir desde muy pequeña. Cuando estalla la Segunda Guerra tenía aproximadamente 14, 15 años, y después jugó un papel determinante cuando su padre, el rey, enferma, y bueno, pues ella tiene que asumir el trono y dirigir desde entonces pues una etapa muy difícil para los británicos en la posguerra, y después atestiguar y además ser partícipe y en algunos casos pues parte de las soluciones de muchos de los conflictos que se vivieron en el mundo. Digo, bueno, pues simplemente ya la numeralia seguramente todos la conocen, 15 primeros ministros le tocó conocer y convivir con ellos en su largo reinado, obviamente todos los presidentes de Estados Unidos, en fin, cualquier estadística es importante, pero yo quisiera hablarte un poco de la reina Isabel en México. A lo mejor muchos mexicanos no saben que estuvo en 2 ocasiones en nuestro país, no sé si esto ya lo hayan comentado anteriormente. Pero comenté, Miguel, que ¿sí? yo recordaba, y ahí, bueno, mea culpa, recordaba una visita, la visita en la época, digamos, en los 70 tardíos seguramente, durante la administración del presidente Echeverría Álvarez. Sí, ella vino en 1975, cuando precisamente Echeverría era presidente, y después regresó en el 83, cuando el presidente era Miguel de la Madrid. Y las 2 veces que la reina vino a México, vino en el buque Britannia, porque a ella le gustaba mucho la mar, le gustaba mucho navegar. El barco Britannia, que es una de las 5 residencias oficiales, si mal no recuerdo, Buckingham Palace, Windsor, el Castillo de Balmoral, en donde falleció, y era un barco que había mandado construir su padre, porque al padre también le gustaba mucho navegar, y pues finalmente cuando él enferma, ella es la que se encarga de rediseñarlo y acondicionarlo, y después el barco fue su transporte oficial durante mucho tiempo. No le gustaba mucho viajar en avión, y además por temas de seguridad prefería hacerlo en el Britannia. Es un barco maravilloso, es un museo, ya está descomisionado, pero quien tiene la oportunidad de visitar Escocia, las escuelas de Edimburgo, ahí va a encontrar, está perfectamente cuidado, todos los días le dan mantenimiento, incluso podría navegar si lo quisieran, y ahí puede ver uno parte de la historia que construyó la reina por sus viajes en el mar. Viajaba todo el mundo en el barco, en las últimas décadas ya no lo hacía por cuestiones de edad, y entonces el barco fue descomisionado, pero en las visitas que hizo a México, en ese barco llegó a Cozumel en la primera visita y después viajó a la ciudad. Coincidió en un día de la bandera en la que ella pues participó en esta ceremonia. Luego en el 83 volvió a ir en barco a Acapulco, y uno de los pioneros del buceo en México y en el mundo, fue el que abrió la primera tienda de buceo en el mundo junto con su hermano Reginaldo, en la época de los 60, cuando el Acapulco era la sede del Jet Set mundial. Ahí llegaban todas las grandes figuras del cine, de la política, de la música, y el rey Carlos III fue su alumno. Él enseñó a bucear allá en Acapulco. Y en el 83, cuando el Britannia llega a Acapulco, a Alfonso Arnold y a la gente de su equipo de buceo, le encargaron la vigilancia submarina del Britannia. Entonces ellos tenían que tener buzos rondando y abajo del barco para evitar que alguien se pudiera acercar, pusiera una mina o tratara de atentar contra la reina. Y todo esto por la distinción que el rey le tenía a Alfonso. Este tipo pues de historias muy pocos las conocen. Alfonso Arnold, quien fue mi padrino, me platicaba estas historias hace muchos años cuando nos reuníamos en su casa en Acapulco, y todo esto pues lo podía comprobar con una serie de fotografías que tenía precisamente en su tienda y en su restaurante allá en Acapulco. Y estuvo aquí, visitó en esas 2 ocasiones, creo que estuvo en Oaxaca en el primer viaje, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en Guanajuato,
Y bueno, pues esas fueron las dos únicas veces que estuvo la reina Isabel. Ahora, ya todo lo que digamos sobre ella es pasado, la historia todo el mundo la conoce. Hoy lo interesante, Enrique, será saber qué va a suceder con la monarquía en Gran Bretaña, porque la reina era muy querida y era muy popular, pero su sustituto, su hijo, nunca ha sido muy carismático. La gente pues no le puede hablar de fidelidad y de la tragedia que la Casa Real, porque ya estaban divorciados, y tampoco han estado con Camila Parker Bowles, pues no era una mujer tampoco muy querida. Y esto puede inclinar la balanza a favor de aquellos que quieren que desaparezca la monarquía en la manera en que ha subsistido en estas últimas décadas. Pero también esto puede tener un impacto en la mancomunidad, en la famosa Commonwealth, en estos más de 50 países que en alguna ocasión, durante mucho tiempo, fueron parte de la corona británica, que se han mantenido precisamente por el nexo que los unía con la corona, con la reina y sobre todo por su papel en la Segunda Guerra Mundial. En Australia y en otros países desde hace tiempo existe el interés de salirse de la Commonwealth, convertirse en repúblicas y pues ya no tener ese nexo que los une y que de alguna manera los obliga a tener ciertas responsabilidades con la casa de Windsor, la casa a la que pertenece la reina, y que hoy ante su ausencia pues muchas cosas pudieran cambiar en ese sentido dentro de la propia monarquía, dentro del propio gobierno del Reino Unido y, como decíamos, dentro de los países de la comunidad. Lo vamos a ir viendo quizá de manera paulatinamente, pero seguramente las cosas tendrán, porque la muerte significa sí, de una era. No aquellos que hablan de que se acabó la era del Tata Martino, se acabó la era de no sé qué, cuando duraron 3, 4 años. No, aquí estamos hablando de décadas en las que un personaje tuvo una primerísima actitud muy preponderante dentro de la historia mundial, Enrique. No, bueno, muy completo, muy completo el comentario que yo agradezco enormemente. Gracias, doctor, por tu comentario. Un abrazo, Enrique. Y bueno, pues habrá que cambiar el God Save the Queen por el God Save the King. Es cierto. Fíjate qué interesante. Y yo nomás agregaría a todo este recuento que hacías de cosas que ligaban a la reina con México o a la ahora rey, que su maestro de polo, que tú lo sabes, Miguel, fue uno de los Gracida, uno de los grandes polistas del mundo, y que fue el maestro del hoy rey de Inglaterra, de Carlos, en este deporte, ¿no? Que bueno, y déjame decirte que yo tuve la oportunidad de asistir a un partido de polo donde jugaba la selección de México, precisamente donde estaba Gracida, contra la selección resto del mundo, que estaba integrada por Gran Bretaña, Pakistán y la India, en el Royal Guard Club de polo allá en Londres. Ahí tuve la oportunidad de conocer al rey Carlos, cuando el embajador de México era el doctor Bustamante, y pues allá convivimos en la época en que nuestro amigo Servando González era el representante de turismo del gobierno de México para el Reino Unido y los Países Bajos, y ahí estaba también pues mi querida amiga y colega María Almendra Malbright, que muchas veces fue la corresponsal de Televisa en el Reino Unido, y la actriz Elizabeth Aguilar, que era en ese entonces Playmate mexicana, la primera que hubo y que estudiaba inglés en Londres. Y en esa época pues me tocó y tuve la fortuna de asistir a algunos eventos como este, en donde tuve la oportunidad de conocer al hoy rey al hoy rey Carlos. Por cierto, también a esta actriz Stephanie Powers, que era pues muy guapa y además muy famosa en esa época. Sí, cómo no. Lo recuerdo bien. Stephanie Powers, que tuvo un programa muy famoso de televisión, Macmillan and Wife, con Rock Hudson. Oye, y ahora, bueno, pues podemos decir que el rey Carlos, que te decía, tomó su curso de buceo con Poncho Arnold en Acapulco, se une también a la princesa Leticia o a la reina Leticia de España, que como todos sabemos también, pues parte de su carrera como hizo en Guadalajara. Hizo aquí en México, en la ciudad de Guadalajara. Así es. Miguel, gracias por toda la evocación y por todos los datos. Un gusto, Enrique, un saludo a toda la